Si me pudiera sentar con Donald Trump a solas, lo primero que le preguntaría es cuándo va a haber elecciones en Venezuela. La cantidad de elementos dentro de la narcodictadura que ha controlado Venezuela desde la caída de Chávez es inacabable. Zapatero es un actor, yo no diría ni siquiera secundario, es un figurante en todo este drama. Me han llamado demócrata, republicano, de izquierda, de derecha, demasiado de izquierda para la ABC, demasiado de derecha para El País. Esto se me ha dicho siempre. ¿Es la venganza el único motor político de Trump en este nuevo mandato? Pero yo no creo que María Corina Machado quiera el poder a toda costa, al revés. El documental de Melania en su primera semana es el que más entradas ha vendido en la historia de los documentales en Estados Unidos. Te han tachado de antipatriota y de traidor. Bueno, hasta un ministro de este gobierno. Desafortunadamente le matan de un tiro en la cabeza y aquí en España vemos inmediatamente gente que no sabe nada de Charlie Kirk ni quién es en determinados medios decir que se lo merecía, que era un ultra, que era un radical, en una demostración de indignidad y falta de principios éticos realmente nauseabunda. ¿Cómo está Estados Unidos en Venezuela en este momento? Vito Quiles es periodista, tenga el título o no, él ejerce de periodista, él va y hace preguntas incómodas y que conste que a mí me parece excelente que haya gente que haga eso. ¿Es verdad que Estados Unidos se planteó echar a España de la OTAN? El caso Epstein sí que está centrando mucha atención. Está siendo uno de los mayores impedimentos para la presidencia de Trump. Por lo tanto, cuanto más vemos que estalla el caso Epstein, más escándalos monta él por ahí. David Alandete, bienvenido al Purgatorio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar aquí. ¿Qué tal el jet lag? Bueno, la verdad que uno no se acostumbra nunca al jet lag y a mí me da igual para dónde vaya, así que siempre lo noto cuando vengo a España. En el prólogo del libro hay unas líneas que hablan acerca de lo que incomoda realmente a un gobierno. Voy a leerlas textualmente. Y fue entonces cuando comprendí algo que ya intuía tras años cubriendo conflictos, regímenes autoritarios y crisis internacionales. Lo que de verdad teme cualquier poder no es una opinión ni una editorial. Teme la pregunta que no controla. Si tú mañana recibes una llamada de Donald Trump y te dice ir a tomar una Coca-Cola cerca de la Casa Blanca, ¿qué le preguntarías? Si me pudiera sentar con Donald Trump a solas, que es un reto y que no consiguen muchos periodistas extranjeros, lo primero que le preguntaría es cuándo va a haber elecciones en Venezuela. Esa sería mi primera pregunta. ¿Cuándo tiene él pensado eso? Ahora iremos con el tema de Venezuela. Primero voy a presentarte, que todavía no lo he hecho, quería romper el hielo con esta pregunta. David Alandete, has sido director adjunto del País durante muchos años, ha costado llegar a la Casa Blanca, al final lo has conseguido, pero después de mucho curro ahí estás, y rompiéndolo. ¿Cómo es la vida allí? ¿Cómo es la vida en Washington? Mira, la vida en Washington, para la gente adicta al trabajo como yo y al periodismo, es una bendición, porque no hay nada más que hacer que hablar de política y ir a la Casa Blanca o al Capitolio y seguir a políticos, diplomáticos, visitas oficiales. Por lo tanto, no se la recomendaría a alguien a quien no le guste el periodismo o la política, porque es una ciudad muy pequeña sin mucho que hacer, pero a gente como a ti y como a mí, yo creo que esa ciudad es de verdad la capital del mundo. Y hace un frío, supongo que... El problema de Washington es que George Washington decidió fundar esa ciudad en un pantano, que era de su propiedad. Entonces hace un frío horrible y húmedo en invierno y un calor monstruoso, igualmente húmedo en verano. Y los corrillos de periodistas todo el día comiéndote la oreja de un lado a otro, supongo que tiene que ser también letal. Bueno, ¿sabes qué? Que hay una competitividad inherente en el periodismo que se aplica entre los americanos allí, la CNN, la Fox, los ves, pero entre colegas extranjeros, que yo tengo un buen grupo de corresponsales, de hecho soy miembro de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la Casa Blanca y estoy ahora en su junta directiva y somos periodistas de Angola, Kurdistán, Italia, Australia, Japón y nos llevamos muy bien y estamos trabajando siempre juntos. Sí, también lo mencionabas que Donald Trump, por ejemplo, contestaba al de Angola y le decía que oye, ¿cómo la visita del presidente cómo fue? Pues fue estupenda, que siempre... A mí me sorprende una cosa de Donald Trump, que parece tonto, a mucha gente le parece tonto y que no sabe nada y que se lo inventa todo, pero oye, mira, imagínate, ponte en situación, el helicóptero de fondo que se va a subir en él, el ruido de las aspas del helicóptero, el servicio secreto rodeándonos, 40 periodistas apelmazados en 2 metros cuadrados y de repente uno le... Kurdistán,
me voy a hablar con el de Siria de eso. Angola, tengo que hablar con el petróleo. Oye, sabe. Y a mí me sorprende. Entonces nos tiene localizados y él sabe que yo soy el de Venezuela. Aunque el gobierno de España piense que yo solo pregunto de España y instigo críticas, yo siempre le he preguntado de Venezuela. Y él sabe que cuando quiere hablar de Venezuela, me llama a mí, yo pregunto de Venezuela. Y durante muchísimo tiempo yo siempre me pregunté, ¿por qué Trump? Porque él elige. ¿Por qué Trump quiere hablar tanto de Venezuela? Y al final, el 3 de enero de 2026, lo supimos. Ahora iremos con lo del 3 de enero. Vamos a hablar del libro. Tu nuevo libro titulado Objetivo Venganza. ¿Es la venganza el único motor político de Trump en este nuevo mandato? Si no el único, sí el principal. Trump quiere vengarse. Él vuelve y tiene una lista de cuentas pendientes. Y esas cuentas pendientes se las va cobrando. Primero, sale de Washington, que yo le acompaño en ese último viaje que hace. Están mis compañeros, mi compañero del ABC en Washington cubriendo la llegada de Biden, y yo elijo estar con Trump porque me parece que a mí siempre me encanta la historia de una despedida, un buen entierro, y parece que a Trump le estén enterrando. Y fui a la base de Andrews y él dijo algo que me llamó la atención. Dijo, voy a volver, volveremos. Y yo pensé, bueno, este hombre o no está en contacto con la realidad o tiene un plan. Y efectivamente tenía un plan. Empezó a purgar el partido. Todos los críticos dentro del partido fueron purgados. Después purgó el Capitolio, es decir, fue controlando su grupo parlamentario en el Senado y la Cámara. Cuando ganó las elecciones, purgó totalmente el funcionariado. Ha despedido a 700.000 funcionarios, que se dice pronto. Después purgó el Pentágono, purgó casi todo el estamento militar en la cúpula, ha purgado las instituciones internacionales de Estados Unidos y ahora está con la OTAN, con la ONU. Es decir, es una venganza constante. Incluso ha saldado viejas cuentas con medios. El Washington Post se le ha entregado prácticamente la línea editorial. Ahora van a despedir a la mitad de la plantilla del Post porque Jeff Bezos quiere estar a buenas con Trump. ¿No es quizás un pelín exagerado purgar tanto y hacer esa criba? Desde luego, moverse por venganza y una purga tras otra a mí me parece, pues sí, ciertamente aberrante, pero le está dando rédito. Y él prometió un segundo mandato en el que no tendría cortapisas y no las ha tenido. Fíjate, comparando dos elementos. El primero, él apoya un pronunciamiento contra Nicolás Maduro. Juan Guaidó sale y saca a Leopoldo López del arresto domiciliario y aquello fracasa. Porque él dice que se le había prometido una cosa que no se cumplió y no estaban listos para hacerlo. Irán. Él da orden al ejército de atacar a Irán y los generales se resisten. En su segundo mandato, después de todas estas purgas, saca él a Maduro del poder y da un bombazo a las instalaciones nucleares de Irán que, si no arruina, entorpece bastante el programa nuclear. A mí lo que me asombra, o al menos lo hablábamos antes, la información que recibimos en España, tanto en 2016 como en 2020, nunca se ha esperado, en los 20, nunca se ha esperado que Trump, bajo los análisis, saliese como presidente del gobierno. ¿Por qué crees que el público español sigue recibiendo una imagen tan distorsionada, como por ejemplo la cuentas en el libro acerca de Donald Trump? Bueno, yo creo que los medios de comunicación hemos hecho un trabajo muy deficiente a la hora de informar de Donald Trump y lo que representa. Donald Trump no es simplemente un bufón que esté en la presidencia. La primera administración de él fue retratada como una aberración, cuando se ha demostrado que en realidad la aberración era la presidencia de Biden. Aquello fue la excepción de una nueva realidad en Estados Unidos que domina Donald Trump. Y Donald Trump se ha impuesto 2 veces. Y yo creo que él es el síntoma de un hartazgo en Estados Unidos con las élites políticas y la atrofia del gobierno y la corrupción. Y él ha venido a vender justo lo contrario, ¿no? Despedir funcionarios, hacer del gobierno algo más eficiente. Es irónico que un millonario de nacimiento sea quien se rebela contra las élites, pero así lo compran los estadounidenses, ¿no? Entonces yo creo que hemos hecho mucha caricatura en el oficio en España, hemos contado las cosas como no son y eso nos ha sorprendido a muchos. Si la victoria de Donald Trump conmociona en muchos sitios es porque la prensa no ha contado bien cómo fue la presidencia de Biden y cómo fue la campaña electoral. Si la captura de Maduro conmociona a muchos es porque la prensa no ha contado bien lo que Donald Trump lleva tiempo advirtiendo. Se dices que con Biden era imposible hacer el periodismo libre. ¿Por qué? Lo cuento en una parte del libro sobre lo que supuso tratar de contar el declive
físico y cognitivo de un presidente de Estados Unidos. Toda la maquinaria política de la Casa Blanca se revolvió contra eso. Muchos compañeros se revolvieron en contra de eso. Tú publicabas una nota diciendo que Biden le habían puesto, yo recuerdo que lo publiqué, unas zapatillas en lugar de zapato para ir con el traje porque no puede caminar y que además tenían que ir guiándolo porque se confunde. Y la Casa Blanca te decía que era periodismo amarillista, otros compañeros te decían que estabas cayendo en el sensacionalismo e incluso la embajadora de Estados Unidos en España entonces, Julissa Reynoso, jefa de gabinete y amiga personal de Jill Biden, hacía llamadas a medios quejándose de ese ejercicio de periodismo. A mí no me importó. Pusimos en la portada del ABC un titular que era "Un Biden enfermo alarma a Estados Unidos", que era lo que sucedió, mucho antes de aquel debate en el que se derrumbó. Y aquello me pasó factura, se me cerraron puertas, pero yo creo que, al menos humildemente, en mi propio lugar, yo no contribuí a ese gran engaño que fue pintar a Biden como, vamos, prácticamente Einstein, cuando estaba ya pues, bastante decaído. Sí, hablando de esto, me imagino que, y volviendo al principio y a las cribas también, dentro de estos corrillos de periodistas o grupos de periodistas, ¿nunca le han tachado como republicano? Cerrado. ¿A quién? ¿A mí? Sí. No, para nada, porque, o sea, yo realmente lo que hago es transmitir hechos. Yo transmito lo que yo veo. Y a mí me han atacado por todo. Me han llamado demócrata, republicano, de izquierda, de derecha, demasiado de izquierda para la ABC, demasiado de derecha para El País. Esto se me ha dicho siempre, cuando yo en realidad mis opiniones políticas me las guardo. Yo nunca, nunca, nunca expreso opiniones sobre aquello de lo que escribo. Eso, desgraciadamente, en España, al parecer, te hace un fascista. Si tú hoy en España eres periodista y no eres periodista con adjetivo, feminista, ecologista, igualitario, te conviertes automáticamente, prácticamente, en alguien de extrema derecha. Y no es así. El periodismo debe ser imparcial, equidistante. El periodismo debe despojarse de todas las valoraciones y todas las causas. Yo, para escribir una crónica sobre Donald Trump en que 6 de cada 10 palabras sea ultra, facha, extremista, eso es una caricatura de alguien que está gobernando en Estados Unidos y yo simplemente tengo que contar lo que hace. ¿Por qué? Yo he prestado muchísima atención a Venezuela. Ha habido gente aquí en España que me ha dicho que yo estaba cumpliendo la agenda de la gusanera venezolana, la extrema derecha, todos estos insultos, cuando al final lo único que he hecho es informar de una prioridad para Trump que acabó el 3 de enero llevándose a Maduro preso. Entonces, eso para mí justifica mi trabajo. Y sinceramente, para ser periodista hoy en día libre, te tiene que importar cero que te tachen de izquierdista, derechista, fascista, radical, lo que sea. O sea, que no excluyen tanto en Estados Unidos como en España, quizás que hay una polaridad enorme aquí. No, en Estados Unidos también hay una polarización creciente. Lo que pasa es que hay un manifiesto hartazgo. Los medios están en una gran crisis, sobre todo después de la victoria de Trump, porque los medios en Estados Unidos no supieron ver la popularidad de Trump, que arrasó en estas elecciones y que es el segundo presidente en la historia que gana 2 mandatos no consecutivos, tiene el control total del Capitolio. Y yo creo que los medios también han hecho introspección en Estados Unidos y están en ello. Desgraciadamente, yo creo que esa introspección y esa autocrítica en los medios en España no se está produciendo. Nos vamos a ir a un día muy interesante porque esto lo estamos grabando un 3 de febrero, la entrevista saldrá un 6 de febrero, pero este fin de semana pasado ha salido el documental de Melania Trump y hay un capítulo dedicado a ella, lo tratas como el gran enigma. Hablas de su figura en estos últimos años. ¿Es Melania una víctima de las circunstancias o la estratega silenciosa de la familia Trump? Es una gran pregunta. No, yo creo que no es ninguna de esas cosas. Yo creo que Melania Trump es una persona que vive su vida, que no está inmiscuida en política. Claramente es una persona mucho más de izquierda que su marido. Es alguien pues, que abandera causas. Por ejemplo, se manifestó a favor del aborto, a favor del matrimonio gay, etcétera, etcétera. Es alguien que tiene su propia opinión, su propia agenda y que está cero interesada en la vida política de Washington. Yo, de hecho, la he visto en contadas ocasiones en Washington. Yo creo que cuando se le exige estar allí pues, para el árbol de Navidad, el conejo de Pascua y poco más. Es cierto que Melania Trump se ha inmiscuido en determinadas causas que yo creo que son interesantes. Una de ellas es contra el bullying en los colegios, la campaña Be Best, que yo creo que la honra, pero todas las primeras damas tienen ese tipo. Laura Bush estaba a favor de
enseñar literatura a los niños. Con las comidas de los colegios, Exacto. etcétera, etcétera. Pero Melania ha conseguido algo interesante, que es que a petición de la primera dama de Ucrania contactó con Putin y liberó a niños ucranianos que estaban presos en reformatorios en Rusia. Entonces ella se ha querido inmiscuir en algunas cosas y, oye, muchos, cuando estrenó el documental este famoso, Melania, vaticinaron una debacle. Oye, es el documental más taquillero de la historia. El documental de Melania en su primera semana es el que más entradas ha vendido en la historia de los documentales en Estados Unidos. Llamativo, ¿no? No es que los documentales tengan la misma tirada que Avatar, pero es interesante, ¿no? Pues la pregunta venía porque da la sensación, hablando de que de repente sale hablando acerca del aborto y defendiéndolo, de que sí que es quizás un objeto del gobierno de Trump como para hacer esa otra parte. Bueno, eso ha sido siempre así. Nancy Reagan, en los años de Reagan, era precisamente eso. Laura Bush, con George Bush, hijo, apoyó de hecho el aborto mientras él era presidente y estaba mucho más a la izquierda de su marido. Pero la primera dama es un papel puramente de protocolo en Estados Unidos. Llevan el museo que es la Casa Blanca, porque la Casa Blanca es un museo, eligen la decoración. Lo que pasa es que en esta administración quien elige la decoración es Trump, quien hace las redecoraciones es Trump, quien pinta todo de dorado es Trump, y ella no se la ve, simplemente se ha inmiscuido en esta cuestión de Rusia, que yo creo que la honra, y yo creo que ella y su equipo se revuelven mucho contra quien quiera tratarlas de víctimas, porque no es víctima. Ella elige estar ahí y está muy cómoda, por lo que se ve. Sí, vámonos con Venezuela, ya toca. El día 3 de enero Estados Unidos entró en Venezuela, esto ya lo sabemos todos, capturó a Maduro y a su mujer, se los llevaron para Nueva York. ¿Cómo se vivió esto en las calles de Washington? ¿Cómo fue el momento? Fue una conmoción enorme. Para mí, primero, personalmente, fue una gran satisfacción el ver que mi trabajo sobre Venezuela desde el 19, porque yo llevo insistiendo sobre Venezuela y sobre los planes de Trump en Venezuela desde el 19, 18, 19, no habían estado equivocados. Es decir, que Venezuela era en realidad una prioridad para Trump. Pero segundo, pocos momentos se han vivido en Estados Unidos en que la Fuerza Delta haya ido a una capital extranjera, haya extraído al jefe de Estado, se lo haya llevado a Guantánamo y de allí a Nueva York a ser juzgado, sin una sola baja. ¿Y tú sabías que eso iba a pasar? Los periodistas de ahí ya teníais... Bueno, no sé, lógicamente a ciencia cierta es imposible, pero... Yo ya publiqué un par de meses antes que una de las opciones era la extracción de Maduro con la Fuerza Delta. Esto nos lo dijeron a los periodistas, algunos asesores, era una de las opciones que se barajaba. Por eso a mí no me sorprendió tanto el hecho, pero sí que es verdad que conmocionó a la ciudadanía estadounidense. O sea, es una demostración de fuerza y de poderío militar como ha habido pocas. Si Estados Unidos había una sensación en Estados Unidos desde la presidencia de Biden de que ya no sé, es una superpotencia, de que el poderío militar ya no es lo que era. Esto ha cambiado radicalmente con esta operación. Hace poco tuviste a María Corina Machado entrevistándola y le preguntaste una cosa que es muy simple, pero es verdad. ¿Cómo es Trump en las distancias cortas? A mí me gustaría preguntarte cómo es María Corina Machado en las distancias cortas. María Corina Machado es alguien muy empática, alguien que se nota que ha sufrido mucho, incluso físicamente. Está muy dolorida de su salida. Es alguien que ha pasado 14 años sin poder salir de su país y más de un año en la clandestinidad más absoluta. Pero es alguien, yo creo, de una fe inquebrantable en la libertad de su país. Es alguien que de verdad vive y respira. Todo lo que hace, dice, cómo se mueve, está todo destinado a producir un cambio en su país. Y yo la veo y creo que es alguien que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio con tal de que caiga esta dictadura. Y eso me impresionó, la verdad. Sí, porque da la sensación quizás de que el efecto Lapa a Trump ahora, en cuanto sacó a Maduro del país y los tweets y demás y tal, es que ella, más que la libertad, da la sensación, puede darla. Lo que quiere es la presidencia. Ella del gobierno. No creo que ese es el caso. O sea, ella desde luego ha sido candidata y ganó las elecciones. A pesar de ser inhabilitada, puso a Corina Lloris, que la inhabilitaron también, y finalmente puso a Edmundo González Urrutia, que ganó las elecciones, y ella tiene la legitimidad
de haber resistido y haber aguantado. Pero yo no creo que María Corina Machado quiera el poder a toda costa, al revés. Yo creo que ella es muy consciente de que su papel es muy importante a la hora de establecer cuáles son los hechos de la persecución de los opositores. Y María Corina Machado ha tenido razón en el diagnóstico todo este tiempo. A ella se la inhabilita y se la ataca por un hecho. El hecho de decir abiertamente que solo con una gran demostración de fuerza por parte de Estados Unidos el régimen colapsaría, caería y se vería obligado a dar paso a la democracia. Solo la intervención de Donald Trump ha permitido una ley de amnistía impuesta y ha permitido una reforma de los hidrocarburos para que empresas externas puedan entrar. Por lo tanto, yo creo que María Corina Machado tenía razón en su diagnóstico. ¿Y que Estados Unidos entre en Venezuela no es una forma también de opresión? ¿Cómo está Estados Unidos en Venezuela en este momento? Han tomado el control parcial o incluso total del asunto. El control remoto, es decir, no hay un solo soldado de Estados Unidos sobre el terreno. Si me pides mi opinión es que existe una figura en el derecho internacional que citaba siempre Luis Almagro, el anterior secretario general de la Organización de los Estados Americanos, y él lo dijo varias veces. La comunidad internacional tiene la obligación de proteger. Es decir, cuando hay una serie de abusos irrestrictos sobre la población civil, y en Venezuela se ha cometido tortura, ejecuciones sumarias, asesinatos, desapariciones, persecuciones, mordazas, la comunidad internacional debe intervenir. Nadie ha intervenido. No es que no hayamos intervenido, es que ha habido ignominiosamente expolíticos españoles como José Luis Rodríguez Zapatero que han sido parte crucial en darle oxígeno a esa dictadura. ¿Se escucha el nombre de Zapatero en Washington, en la Casa Blanca? Sí, desde luego se escucha mucho, sobre todo porque alguien como el Pollo Carvajal ha ofrecido información abundante de él y de otra gente. No me cabe duda. Y sí, se oye su nombre. Lo que pasa es que la Casa Blanca y la Fiscalía en Estados Unidos en este momento tienen mucho trabajo con Maduro, su mujer, su hijo, los narcosobrinos, Alex Abel Testaferro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Tarek El Aissami. La cantidad de elementos dentro de la narcodictadura que ha controlado Venezuela desde la caída de Chávez es inacabable. Zapatero es un actor, yo no diría ni siquiera secundario, es un figurante en todo este drama. ¿Caerá algún día? No lo sé, yo no sé lo que le va a pasar a él aquí en España, yo creo que él está bastante nervioso, él sabrá lo que ha hecho, pero yo creo que si hay una comisión de la verdad y esa comisión de la verdad establece los hechos dentro de Venezuela, Zapatero no va a salir bien parado. Volvamos a España. Hay una noticia que también le interesa mucho al espectador. Es el tema de la OTAN. Es verdad, pero de verdad, que Estados Unidos se planteó echar a España de la OTAN. Lo pidió Trump en un par de ocasiones. Pero no fue un populismo, a eso me refiero, fue algo verdadero. Yo creo que él es consciente de que no se puede echar. De hecho, se lo dije yo, porque estaba en la sala del gabinete con Zelensky y le repregunté por qué él había amenazado con echar a España y le dije, usted ha dicho que quería echar a España de la OTAN, pero no existe un mecanismo para ello. Y él me dijo, ¿existe o no existe? Y le dije, no existe. Entonces él se giró y le dijo a J.D. Vance, porque J.D. Vance es el más crítico con su vicepresidente con Europa y con la OTAN, y dijo, pues entonces yo creo que los demás países deberían hacer algo, pero si no también estoy pensando en castigos comerciales. Sí, claro, ¿es España todavía, la pregunta que viene a raíz de esta, ¿es España todavía un aliado estratégico para Estados Unidos o no cuentan con nosotros? No, desde luego España, más allá del gobierno, es un aliado de primer orden. Tenemos parte del escudo Aegis aquí, en Rota y en Morón. No, te lo digo a nivel económico, porque sí que es verdad que en España estamos viendo cómo nos derivamos quizás al lado más chino, no sé cómo Bueno, Trump, acuérdate, lo cuento en el libro, la primera noche que regresa al poder, me dice aquello de que España es parte de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. España se ha convertido, desde el regreso de Trump, en uno de los principales clientes compradores de gas natural licuado de Estados Unidos. Sí. No creo que estemos, en realidad, abandonando la alianza económica y comercial con Estados Unidos. Figuras muy interesantes, ya has comentado una, J.D. Vance, el segundo de Trump. A mí me interesa todavía más Marco Rubio. Marco Rubio, ya te he visto también hablando en redes sociales acerca de él, es una figura muy interesante y el otro día habló de España.
dijo que le gustaría que en Venezuela hubiese una transición como la que hicimos aquí después de la dictadura de Franco. Claro, es complicado en un país donde realmente lo que están haciendo es tutelándolo, vamos a dejarlo en tutelar por ahora, no, porque no tienen a ningún militar dentro de Venezuela. ¿Será una transición que se haga solo y únicamente por el petróleo? No, yo creo que Marco Rubio... A ver, Marco Rubio, yo le conozco a Rubio desde 2008, cuando era diputado estatal por Florida, después senador, después candidato. Y yo a Marco Rubio siempre le he escuchado lo mismo, que es una voluntad abierta de la caída de las dictaduras en Cuba y en Venezuela. Él siempre lo ha dicho, Sí. la democratización del continente americano. Y para eso hay tres rémoras. Cuba es la más vieja, Venezuela y Nicaragua. Marco Rubio jamás habla de petróleo. Habla Trump, porque Trump tiene que vender sus decisiones a sus bases, y sus bases le eligieron diciendo que ya está bien de conflictos en el extranjero. Por eso está armado esto de esta manera. El petróleo es para nosotros, pero él sabe perfectamente. Estados Unidos es autosuficiente en materia energética, no necesita petróleo. Tiene gas natural, tiene fracking, tiene todo. Marco Rubio quiere la caída de Cuba, porque él es español y es cubano. Sí. Marco Rubio tiene bisabuelos españoles, padres cubanos. Y a nadie se le escapa. Marco Rubio, si de esta administración salen Donald Trump y Marco Rubio, habiendo conseguido no solo la caída de la dictadura venezolana, sino de la dictadura castrista, o sea, yo sé que esto es impopular, pero sí, merecerían el Nobel de la Paz, los dos. Hablemos del el Nobel de la Paz. ¿Es imposible que Trump lo gane algún día? Hombre, yo creo que es imposible, sobre todo después de los hechos ahora con la policía migratoria y el ICE y la brutalidad de la respuesta a la muerte de ciudadanos estadounidenses y muchas otras decisiones de Trump, que ha bombardeado Nigeria y demás. Pero oye, escuchemos lo que dice Trump. Trump ha conseguido el acuerdo de paz en Gaza, ha conseguido poner fin a una masacre absoluta y absurda, está consiguiendo o cree que puede conseguir lo mismo con Ucrania y están cerca. Ha firmado acuerdos de paz entre otros sitios y si consigue la caída de Venezuela y de Cuba. Yo te puedo decir que si no es Trump, y esto lo consigue alguien llamado Barack Obama o Bill Clinton, les hubieran dado 2 o 3 Nobeles seguramente. Pero Trump es provocador, es polémico, es iconoclasta y es impopular en esos círculos. Entonces, y yo creo que es un poco triste que lo quiere tanto y se le va a resistir, pero yo no creo que le den... pero también te tengo que decir una cosa. Sí. A Obama le dieron el Nobel por nada, por hacer nada. Obama mató a civiles en Yemen con ataques después de haber recibido el Nobel de la Paz. Aung San Suu Kyi en Burma le dieron el Nobel y después, al tomar el poder, hizo una campaña de terror absurda. El Nobel de la Paz lo tienen Arafat y Begin, que tienen sangre en sus manos. Entonces, no sé, no entiendo muy bien esta obsesión de él con el Nobel, pero bueno, ya tiene el premio de la FIFA, de la Paz, que le dio Infantino, y creo que con eso le debería bastar. Bueno, ya como dato también remarcar que el ICE no es una cosa que haya impuesto Trump, que hay que dejarlo claro porque mucha gente no lo sabe. Pero sí que lo ha desplegado. El ICE se crea sí en lo ha 2004, desplegado. pero sí lo ha desplegado en ciudades donde no debería estar. Y tú poner al ICE, a la patrulla fronteriza y al ejército a hacer labores de orden público es una estrategia muy arriesgada y yo creo que absurda, ¿no? Y él, de hecho, ya está dando media vuelta. ¿Puede llegar a afectar el ICE a los ciudadanos españoles y al consulado? No creo para nada, no. Sí que es cierto que ellos publican, esto no se les ha dado mucho seguimiento, pero Trump publica lo peor de lo peor, que son deportados, que son detenidos. Los vídeos de TikTok. Esos que... No, pero tiene una lista en internet y pone lo peor de lo peor. Y son perfiles con fotos. Oye, hay varios españoles. Hay como una decena de españoles. La mayoría son venezolano, cubano, españoles, pero España está en esa lista. O sea que, bueno, yo creo que al consulado y estas cosas no. No, el otro día entró en el consulado de Ecuador. Y entró el ICE a la fuerza, pues por eso lo preguntaba. No creo, porque además España, yo conozco bien la embajada española y está en cumplimiento de todas las reglas y de todo lo demás. No somos sospechosos de nada con eso. Y sobre lo que también estabas comentando antes de Marco Rubio y Trump y lo del Nobel, intentando conseguir esta paz perpetua en todos los lados del mundo, nos da la sensación, o al menos lo que yo recibo y hablo con gente que voy conociendo, de que nos acercamos a un conflicto bélico grande. ¿Hay una posibilidad o se ve que puede haber una tercera guerra mundial ahí en
Washington. No, o sea, yo creo... He oído muchas cosas, ¿no? Primero que Estados Unidos está al borde de la guerra civil, cosa que me parece absurda. Conflicto, sí. Sí, me parece absurdo. No, Estados Unidos no está al borde de la guerra civil. Se le ha dado mucha más importancia aquí, problemas como el de la ICE y lo que ha sucedido en Minnesota, que en Estados Unidos. Y luego, conflicto internacional. Hombre, yo dudo mucho que nadie, después de la operación de Venezuela, en Rusia o en China... Oye, es que fíjate en esto. Cuando Trump llega a Caracas, en teoría, Maduro tiene defensas de sistema de misiles rusas y chinas. Y no funcionó ni una. Pero que no funcionaron. O que no las quisieron hacer. No, que no funcionaron. O sea, a ti te viene... ¿Tú crees que te vienen a detener al jefe de Estado que está en un búnker en Fuerte Tiuna y no dispara ni un solo misil? Es que en el momento en el que se dispara ese misil, David, el mundo se va. Ya, no, yo lo entiendo, pero no se protegieron. Yo creo que... Y Trump lo dijo, dijo, no les funcionaron muy bien esas defensas, igual lo tienen que volver a mirar, ¿no? Interesante. Hay un hombre, hablando interesante en el libro, que es Laura Bloomer. Poco español sabrá acerca de ella y me interesa mucho, porque en España tenemos figuras parecidas como puede ser la de Vito Quiles, no es el mismo modelo, pero ¿cómo de factible sería que una figura como Bloomer pudiese calar en el antiguo continente? Yo creo que hay diferencias. Vito Quiles es periodista, tenga el título o no, él ejerce de periodista, él va y hace preguntas incómodas, y que conste que a mí me parece excelente que haya gente que haga eso. Yo creo que debe haber gente que haga preguntas incómodas, y aunque se use esa estrategia, yo creo que eso se debe mantener. Y creo que es tóxico que se trate de desprestigiar a cualquier tipo de periodista, haga la labor que haga. ¿Qué pasa? Que si esto lo hiciera Caiga quien caiga hace unos años y es humor de izquierda y vas en contra del PP, sienta de maravilla. Pero que lo haga Vito Quiles y otra gente como él es ya una perversión del periodismo. Y me parece que eso es un gran error. Laura Bloomer es alguien que es una polemista, sigue a Trump, se erige en su perro de presa y consigue purgas sin ser nada en el gobierno. Pero te puedo decir que gente dentro de la administración Trump tiene tanto temor a Laura Bloomer como le tienen los periodistas. Por lo tanto, yo creo que esa figura es muy difícil que se replique aquí, y creo además que Trump se ha dado cuenta de que es alguien tóxico y está marcando ciertas distancias. De hecho, Trump le dijo a su equipo que le dieran un trabajo y ella se negó. Yo creo que Laura Bloomer es más una Leire Díaz, la fontanera del PSOE, ese tipo de figura, que no un periodista incómodo. ¿Qué pasó con Charlie Kirk? Más allá de lo que sabemos todos. Mira, yo a Charlie Kirk le conocí en 2018 en un evento que hizo él para traer votantes negros a conocer a Trump en la Casa Blanca. Y nos atendió a los medios y yo ya vi que era un chaval joven que estaba implicado en algo que me pareció muy importante, que era conectar a Trump con el votante joven. Porque en su primer mandato Trump era como viejuno, era alguien como, este es una excepción, lo ha puesto ahí Rusia. Pero cambió radicalmente y en esos 4 años que cuento en el libro que se reinventó, cambió el chip, se acercó a un votante joven a través de podcasts, vídeos en TikTok, moviendo así las manos, bailando, yendo al podcast de Joe Rogan, y aquello cambió. Y Charlie Kirk fue crucial en eso. Desafortunadamente le matan de un tiro en la cabeza, y aquí en España vemos inmediatamente gente que no sabe nada de Charlie Kirk ni quién es, en determinados medios decir que se lo merecía, que era un ultra, que era un radical, en una demostración de indignidad y falta de principios éticos realmente nauseabunda. Y por preguntas de las que haces en España, te han tachado de antipatriota y de traidor. Hasta un ministro de este gobierno. Pues fíjate, no lo he contado todavía, pero el ministro le puse una demanda por ello, porque yo como periodista solo tengo mi firma y mi hemeroteca. Y después de que esto salió en varios medios, instigado por la ministra de Defensa, el ministro de Transportes, que no me preguntes a mí qué hace el ministro de Transportes opinando de la labor de un periodista, pero lo hizo, imprudente. Y un medio que ellos controlan, entiendo que se llama El Plural, de alguna forma, al menos presionan, y El Plural ya ha sido condenado por llamarme periodista que instiga a las críticas de Donald Trump. Tienen que publicar una rectificación y han sido condenados a pagar las costas. Y, como te decía, no lo he contado aún, pero mi abogada... Ha sido para adelante con el... Sí, y mi abogada pues
pues realmente consiguió que se haya admitido en el Supremo a trámite la demanda que le puse a Óscar Puente por intromisión en el derecho al honor, precisamente por unos hechos que cuento en el libro y que me parecen un ataque brutal. Pero lo peor de eso no es la crítica del gobierno. Lo peor es la crítica de compañeros de profesión que se atreven a decir que yo instigo críticas simplemente por hacer preguntas. Eso es lo peor. Tener un sistema en el que la prensa hace tu trabajo sucio, estando en el poder, es realmente demostración de una degradación periodística de la que hemos sido víctima muchos, también en esta casa, en The Objective, se han sufrido ataques, gente como Ketty Garat, Álvaro, el director, y muchísima otra gente se ha visto expuesta a unos ataques que gracias a su resistencia no han pasado a más, pero un ejercicio de justicia poética que todo haya sido confirmado, reconfirmado para mayor gloria de este medio. ¿Fue una de las razones por las que te fuiste a Estados Unidos la llamada que recibiste de Pedro Sánchez en el 2017? No, no. O sea, bueno, no sé yo, a mí me despidieron. Es decir, yo estaba en el país como director adjunto y de un día para otro a mí me despidieron sin darme ningún tipo de razón, después de haberme convertido en alguien incómodo para Pedro Sánchez. Es un hecho que Pedro Sánchez acude a Telefónica, que era accionista mayoritario, no mayoritario, pero uno de los accionistas en el país, a pedir que cambiáramos la línea editorial. Y bueno, cuando me despiden yo tengo que decidir qué hacer y bueno, aquí desde luego el país no considera que haya hueco para mí entre sus firmas y entonces decidirme a Estados Unidos con ABC y ya está. Iba a volver igual porque a mí me gustaba estar allí, ya había estado allí varios años, 6 o 7 años, y a mí me gusta la información de Estados Unidos. Vámonos a lo calentito de las últimas horas, que ha sido el caso Epstein. ¿Cómo se está viviendo ahí en directo? El caso Epstein sí que está centrando mucha atención. Está siendo uno de los mayores impedimentos para la presidencia de Trump. Él se le nota incómodo cuando habla del asunto por las revelaciones que tiene, no tanto de él, sino también de donantes, amigos suyos. Por lo tanto, cuanto más vemos que estalla el caso Epstein, más escándalos monta él por ahí. Es decir, más se pone a hablar de Groenlandia. Es algo que se conoce, y lo digo en el libro, hay un capítulo que se llama Inundar la zona de mierda, ¿se entiende? Perdón por la expresión. La máquina del fango, ¿no? Esta que llaman. Steve Bannon lo define muy bien, uno de sus consejeros, asesores, que es, tienes que tener la zona, como él la llama, tan llena de basura que no le des a los medios de comunicación, a los que él considera el verdadero adversario de Donald Trump, no el Partido Demócrata, agotados, sin capacidad de reacción. Entonces, imagínate, tomar Groenlandia, tomar Canadá, tomar el Canal de Panamá, desmontar el Kennedy Center para llamarlo Trump, tomar el control, o sea... ¿Son todo bulos, entonces? ¿O? No son bulos, es simplemente provocaciones de Trump, algunas de ellas ciertas, otras no, que lo que hacen es que los medios no tengan capacidad de reacción. O sea, que no quiere Groenlandia, o si lo quiere. Yo creo que no lo quiere, no. Y lo que quiere es una mayor presencia militar de tropas estadounidenses en Groenlandia, ya lo ha conseguido, no creo que quiera soberanía de Groenlandia. ¿Volverás a España? No, para nada, no. Estoy muy contento donde estoy, no tengo ningún plan de volver a España. Me encanta informar de Estados Unidos. ¿Y por qué? Yo veo aquí la situación un poco... En este momento la política española está en una fase de polarización, de división. Los periodistas aquí están sujetos de verdad a unas presiones increíbles y yo ya tuve mi dosis durante aquellos años que estuve en el país aquí. Lo mío es la política internacional. Mi especialidad es Estados Unidos y Oriente Próximo. Ahora estoy más centrado en América Latina también y creo que hay mucho trabajo allí y es lo que a mí me interesa y lo que sé. Uno también tiene que saber dónde está su límite de eficiencia, ¿no? Yo soy eficiente informando de Estados Unidos, es lo que a mí me gusta y no quisiera renunciar a eso. Te voy a hacer unas preguntas que son las clásicas de esta nueva temporada del Purgatorio. Si tuvieras que enviar a alguien al cielo, ¿a quién sería? ¿Al cielo? En el sentido de alguien que te encante o que sea por que para ti sea el máximo. Qué pregunta más complicada. Si tuviera que enviar a alguien al cielo, ¿a quién enviaría? ¿Quién está libre de toda sospecha y de todo? ¿María Corina puede ser? Bueno,
no sé, ya se ganará el cielo por sus propias acciones, ¿no? No se me ocurre a nadie que merezca la absolución absoluta. Me han llegado a decir hasta Zara, la tienda, o sea, que imagínate. No te puedo creer. Decir cualquier cosa. Es interesante. ¿Quién? O sea, hay gente buena, hay gente, pero oye, cada uno hace sus propias obras y sus propias acciones. Vamos a enviar al Papa Francisco, ¿no? Que creo que se lo merece, ¿no? Debe estar ya en el cielo, no necesito yo mandarle, pero yo creo que es alguien que hizo un gran bien por la humanidad. Si tuvieras que enviar a alguien al infierno. Al infierno. A Pedro Sánchez. Y si tuvieras que enviar a alguien al purgatorio. A Óscar Puente, hasta que se resuelva mi demanda. Veamos. ¿Caerá? No lo sé. David Alandete, ha sido un placer. Objetivo Venganza, ya en las librerías. A por él. Buen viaje a la vuelta. Muchísimas gracias gracias por tenerme aquí. Gracias.